Hola a todos y a todas, yo soy Daniela González y soy la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Nuestra federación es una institución que tiene más de 50 años de antigüedad y representamos a más de 550 sociedades musicales de toda la Comunidad Valenciana. Entre ellos podemos contar con más de 1.100 bandas de música, más de 200 orquestas sinfónicas, tenemos más de 600 centros educativos. Y si os tengo que contar en cuanto a cantidades, la verdad es que somos un número bastante importante, porque en estos momentos tenemos en nuestros centros educativos tenemos a más de 5.300 profesores dando clases, tenemos a 45.000 músicos en nuestras bandas y orquestas por toda la Comunidad Valenciana, tenemos a más de 60.000 alumnos y más de 200.000 socios, casi tantos como los que tiene el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona juntos. Yo creo que la asignatura pendiente que tenemos en nuestros centros educativos, aparte de la educación física, que también me parece muy importante, es sobre todo la música. Solo tenemos en la mayoría de centros educativos de toda España una hora que es respecto a todo lo demás. La música, y sobre todo en este tiempo de pandemia, nos hemos dado cuenta que es como un bien esencial. La música tiene muchísimos beneficios en positivos. Nos da creatividad, imaginación, y hay muchísimos estudios que nos indican que todos aquellos alumnos que estudian música, a la hora de estudiar cualquier otra carrera, pues lo tienen mucho más fácil, ¿no? Yo creo que es importante apostar por la música, que habría que concienciar un poco más, ¿no?, a los gobiernos sobre este tema y luego sobre todo innovar también en la metodología que se están dando en los centros educativos, porque hoy en día tenemos metodologías muy chulas donde aprender jugando es muy fácil y además yo creo que eso se queda de por vida. O sea, la música es un aprendizaje en la vida, ¿no? Es decir, tú puedes desde los 0 hasta los 99, que nos gusta decir, porque nosotros ya damos incluso clase de música o musicoterapia a las mamás que están en estado. En nuestras escuelas de música se da desde los -1, ¿no?, hasta más de 99, porque no solamente damos a adolescentes y a niños pequeños, sino que hay clases para adultos. ¿Y eso por qué no se podría trasladar a nuestros centros educativos? En otros países, por ejemplo, la música ya está incluso en la Constitución. Es algo que es inherente, ¿no? Es tan importante como las matemáticas, la filosofía. La música ha formado parte de nosotros y del ser humano desde los inicios, desde el origen. ¿Por qué no tendríamos que darle esa importancia? Pues yo pienso, por ejemplo, que estudiar música desde el P3, ¿no?, que empiezan a los 3 años, el infantil, la etapa infantil, sería lo más adecuado. Muchas de nuestras escuelas de música pertenecientes a la federación están integrando en extraescolares la música dentro del área infantil o incluso en las guarderías antes de entrar en los colegios. Y se está demostrando que estos niños desarrollan una serie de capacidades intelectuales a la larga mucho mejor que otros niños que no han estudiado música nunca. Yo digo que la creatividad es muy importante, pero no solamente en el aula, en tu trabajo. El día de mañana la creatividad, la imaginación es muy importante a la hora de hacer proyectos. Y una forma de trabajar es eso, mediante proyectos musicales. Y la verdad es que en las aulas que estamos probando, los resultados están siendo muy positivos en todos los niños. Y ya te digo, al final lo único que hacen es aprender jugando, sin darse cuenta. Sinceramente pienso que el futuro en este sentido, en el panorama musical profesional, está muy complicado. Creo que a nivel central ayudas para solucionar este tema hay muy pocas, por no decir apenas ninguna. Sí que es verdad que, por ejemplo, como he dicho antes, en algunos países el tema de hacer carrera al mismo tiempo que está sacando los estudios en el instituto sí que está integrado. Sería muy interesante, por no decir prioritario, hacer lo mismo en España, que tú cuando inicias tus estudios, la música y tus estudios vayan a la par. Eso pues te facilitaría mucho las cosas en el caso de que de tener una formación amateur, te quisieras dedicar en su día
de forma profesional a la música, porque ahora mismo tú para estudiar música tienes por un sitio, tienes que hacer el bachiller, la ESO, etcétera, y por otro lado, de forma paralela, te tienes que sacar la carrera en un conservatorio profesional. Eso significa un doble esfuerzo, no tener vida social porque estás durante toda la semana trabajando, son muchísimas horas y es mucho más complicado. Yo creo que muchísima gente se pierde en el camino por no facilitar los estudios musicales integrados dentro de los estudios generales de tu vida, vamos. Totalmente interesante, ¿no? Importantísimo que hubiera un bachiller musical o una ESO musical. Y no solamente eso, porque la música no es solamente tocar o cantar, hay muchas profesiones alrededor. Por ejemplo, está la lutería, porque no se podría hacer una FP de lutería, por ejemplo, ¿no? O no sé, o los que hacen las cañas para los instrumentos de madera, clarinetes, etcétera. Pero digo más allá, un técnico en sonido será mucho mejor técnico en sonido si es músico previamente y que entienda de esto que una persona que nunca se haya dedicado a este tema. Pues a eso es a lo que me refiero, que hay muchos trabajos alrededor de la música, que no solamente es ser músico y ser solista, que por supuesto es importante, pero la música da muchísimos más trabajos alrededor. Están las casas de instrumentos, están, por ejemplo, los que se dedican a hacer los trajes para los músicos, están los que se dedican, algo tan que no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero los complementos para los instrumentos, hay una industria enorme ahí detrás, por ejemplo, ahí están las agencias de viaje, o sea, especializarte en tema musical a muchos niveles es importante y eso da muchísimos puestos de trabajo que yo creo que en este momento estamos desperdiciando y que una forma de fomentar y de dar trabajo a nuestros jóvenes en algo que les puede gustar, como es la música, y que lo pueden iniciar, ya te digo, desde la guardería, ¿no? Pues les daría pues otra puerta, ¿no? para el autoempleo. En cuanto a la música en los cines y los teatros, creo que hay mucho por hacer. Hay muchos músicos, ¿no?, que se están intentando dedicar a realizar música para cine, música para teatro, pero parece que es la gran desconocida. Y otra cosa que está entrando, que mira, otra forma de trabajo, la música para videojuegos. Hoy en día los videojuegos están tomando una posición prioritaria, ¿no?, para el ocio de nuestros jóvenes. Yo que tengo un niño de 10 años ahora y que juega al Fortnite y tal, oye, pues no dejo de fijarme en la música que hay y a veces me planteo, oye, pues hay gente que se dedica a esto, pues también sería una vía, una vía de trabajo, una composición en FP, por ejemplo, un grado, por ejemplo, de composición para música de cine, para música de teatro, como me decías, pero para videojuegos, para esas aulas virtuales que se están realizando, para publicidad, que se está utilizando mucho, y parece que eso es la gran desconocida, porque ¿quién se dedica a eso? ¿Qué estudios tienes que tener? O sea, o tienes la suerte de que de repente conoces a alguien que te mete en ese mundillo, pues prácticamente imposible poder entrar en ese mundo, ¿no? Valga la redundancia. Y yo pienso que pues vuelvo a lo mismo de antes, que hay muchas formas de trabajo para los músicos que las estamos desperdiciando. Pues a los profesores os diría, sobre todo, que mucho ánimo, que tenéis un papel muy importante en este momento en la sociedad, que es el dar a conocer la importancia de esa música. Tenéis la materia prima para hacerlo, que son nuestros niños, son a ellos a los que les tenéis que inculcar si les gusta la música o no. Hacerlo de una forma innovadora, hacerlo jugando, a hacerlo sin tener que tener un protocolo, seguir a rajatabla un libro de lo que es el solfeo típico de toda la vida, eso ya se quedó atrás. Depende de vosotros de que los niños tengan ese amor por la música o no. Así que creo que tenéis una tarea muy importante que hacer, que os animo y os invito a que continuéis adelante. Me consta que estáis haciendo una gran faena y que en los últimos años han cambiado mucho las formas de dar música, pero pienso que
formándonos en otro tipo de metodologías, incluso seguro que a nuestros niños les gustará muchísimo más. Hasta los que nunca se han planteado el ser músicos, no tienen por qué ser músicos, solamente el conocer la música y el intentar explicarles a ellos, incluso a sus padres, todos los beneficios que la música tiene en nuestra vida, y por no decir ya los valores que eso le da a un niño, ¿no? Y creo que es muy importante, porque en esta época en la que creo que hay una crisis de valores, vuestro trabajo es muy importante y tenéis en vuestras manos a nuestros hijos para hacerlos un poquito, si cabe, aún mejor. Pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de poder estar entre todos vosotros y vosotras en el día de hoy. Si os he podido servir de ayuda en algún momento, me doy más que por satisfecha. El futuro es vuestro y, sobre todo, a pesar de la pandemia, que no decaigan ánimo, porque de esto vamos a salir todos y debemos salir mucho más reforzados, y vosotros vais a ser de los protagonistas para que esto suceda. Muchas gracias.